Hoy estamos con el pastor Pepe Mendoza y el doctor Dominique Hernández y quisiéramos hablar un poco de la preparación teológica y el ministerio. Nuestro seminario está comprometido, como ustedes saben, a la verdad bíblica y tenemos como foco a la iglesia local. Entonces, ¿cómo ustedes ven la preparación teológica siendo de ayuda para el ministerio de la iglesia local? Yo creo que podemos responder con una claridad meridiana. La preparación teológica es sumamente necesaria, por dos aspectos que quizás yo puedo señalar en este momento. En primer lugar, existe un cuerpo de doctrina que no está injertada en nuestra memoria, que es algo que nosotros tenemos que descubrir y conocer. Y por lo tanto, la preparación teológica te da la posibilidad de reunir y de estudiar y de poder capacitarte y poder descubrir ese cuerpo de doctrinas fundamentales que forman parte de la realidad de la fe cristiana. Y en segundo lugar, la preparación teológica te da la capacidad de reflexionar sobre esa instrucción, poder discutirla, poder reflexionarla, poder leer a autores, poder escuchar de profesores que son más sabios y más experimentados que uno acerca de esos temas fundamentales que luego, sobre esa base de conocimiento, lo usaremos en el ministerio. Sí, nosotros como evangelio creemos, verdaderamente creemos que Dios nos habla a través de palabras y nos habla primeramente a través de su palabra. Y nosotros creemos que Dios se comunica a través de palabras y hablando de la educación bíblica, debemos de enseñar esa palabra porque verdaderamente creemos que de esa palabra recibimos la nueva vida que tenemos en Jesús. Entonces es bien importante enseñar la palabra y a través de la palabra también recibir esa educación teológica que es bien importante. Claro. Como compromiso que tenemos entonces a la verdad bíblica, vemos que hay varias áreas de estudio en un contexto como en nuestro seminario. Pepe, en tu experiencia como pastor, ¿cómo tú has visto aspectos de la hermenéutica y el estudio del Nuevo Testamento y con tu preparación ayudándote para la predicación y la enseñanza de la palabra? Bueno, yo creo que basta escuchar muchas veces el dolor de muchos hermanos y cristianos y el testimonio de muchas iglesias que nace producto de una mala interpretación de las Escrituras, que nace de una desinformación y hasta ignorancia al momento de abrir las Escrituras. Por lo tanto, aunque a veces la hermenéutica se habla como algo teórico, es en realidad el aprender la habilidad de poder escudriñar las Escrituras y sacar la verdad bíblica para exponerla a otras. Ahora, esto no es solamente un tema personal, sino que se trata de una formación para entregarlo a otros. La vida de otros, la vida espiritual de otros depende de lo que yo aprendo y estudio y por lo tanto se trata de que yo pueda no solamente decir que las personas que vienen al seminario no saben nada, pero sí que lo que saben lo puedan corroborar, que puedan corroborar el conocimiento que tienen y por lo tanto la hermenéutica, el conocimiento sistemático de la Escritura, la teología bíblica, nos ayuda a poder tener ese bagaje de conocimiento que nos permite enseñar con claridad el Evangelio. Doctor Hernández, uno de los pilares de la reforma fue el concepto de la sola escritura. Y yo sé que en tu caso tú has enfocado tus estudios en el Antiguo Testamento y el estudio del hebreo. Primeramente quiero preguntarte, ¿por qué tú piensas que muchos creyentes no quiero usar la palabra ignorar, pero más bien han obviado un poco el Antiguo Testamento en su estudio de la palabra y aún en su enseñanza? Sí. Bueno, nosotros somos creyentes en Jesús. Los cristianos son creyentes en Jesús y nosotros leemos en el Nuevo Testamento los primeros 4 libros son evangelios. Hablan de la vida de Jesús, que hizo Jesús. Y yo creo que una de las razones por qué no nos enfocamos tanto en el Antiguo Testamento es porque somos creyentes en Jesús y leemos directamente de lo que hizo Jesús en esos primeros evangelios. Y después, todos los tópicos, todo lo más interesante para la vida cristiana se puede decir o que se puede aplicar directamente se encuentra en el Nuevo Testamento. Tú lees, por ejemplo, las cartas de Pablo, él está enseñando y dando aplicación a la vida cristiana y todo eso. A veces no nos enfocamos tanto en el otro 80% del Antiguo Testamento porque nos confunde. Es difícil a veces entender lo que está pasando ahí. Es difícil a veces entender por qué Dios mandó ciertas cosas. Los sacrificios son difíciles de entender.
Y entonces, sin saber ese 80%, a veces nos confundimos un poquito en el 20% del Nuevo Testamento porque no valoramos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y una pregunta para los dos. Me interesa saber, cuando ustedes escuchan a una persona que dice que no necesitan ser preparados para predicar, para enseñar, que igual dicen, existen ya herramientas, entonces yo no necesito estudiar el hebreo o el griego. ¿Cuál sería tu respuesta? Mi respuesta sería muy sencilla. Esa persona está renunciando a un principio básico de nuestra fe, que es el hacer discípulos. El hacer discípulos involucra que yo un día voy a aprender y de alguien que me va a enseñar. Y por lo tanto, ese proceso de instrucción, sea formal o informal, requiere la necesidad de saber que yo necesito ser instruido, que necesito ser instruido por otros, que estamos en una cadena de instrucción y por lo tanto yo no puedo llamarme un llanero solitario en la fe. Yo necesito crecer sobre la base de otros. Ese es el testimonio a lo largo de la Biblia y como bien lo hizo nuestro hermano, aún el Nuevo Testamento y los Evangelios empiezan diciendo esto es lo que dice el Señor con respecto a Jesús. Hay un vínculo con el Antiguo Testamento y nosotros encontramos un vínculo permanente de relaciones de instrucción. Y yo creo que eso es fundamental. Y una persona no puede llevarse solamente porque yo no necesito. Yo creo que eso sería, sinceramente, una necedad. Claro. Y al momento de la instrucción, entonces, tú dirías que la preparación con los idiomas es de suma importancia, porque tú has dedicado tu tiempo de estudio a esto. ¿Qué te llevó a eso? ¿Por qué tú dirías que es de tan importancia? Bueno, en primer lugar quiero decir que no creo que sea 100% necesario que todos seamos eruditos de los idiomas bíblicos. Yo creo que es importante estudiar los idiomas bíblicos. ¿Por qué? Porque verdaderamente creemos que del texto recibimos el mensaje de la salvación. Y eso empieza en el Antiguo Testamento, eso empieza con la creación, con la caída de los seres humanos a través de Adán. Eso empieza ahí. Y nosotros, y yo como profesor, quiero enseñarles toda la historia de la salvación de los seres humanos a mis estudiantes. No solamente la mitad, no solamente parte, no solamente el principio, pero del principio al fin. Ahora, hablando de los idiomas y todo eso, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a ser expertos, todos no vamos a ser expertos. La gente que piensa que no debe de seguir estudiando no tiene esa actitud servicial que necesitamos en el cuerpo de Cristo. Claro, ¿no? Y siempre es bueno recordar que nuestros estudios y nuestra preparación sirve para nosotros ser siervos fieles en la iglesia local. Así que agradecemos su tiempo y sus comentarios. Gracias.